Autor y título: Homero Expósito, Naranjo en Flor, tango. Localización: Homero Expósito nació el 5 de noviembre de 1918 en una ciudad de la provincia de Buenos Aires. Ya desde joven manifestó su vocación literaria. Estudió 2 años en la Facultad de Filosofía y Letras para luego abandonarla y empezar a trabajar en la confitería de su padre. En la década de los 40 compuso numerosos tangos, entre ellos destacan Pedacito de cielo, Azabache, Margo, Dos fracasos, Percal, Yuyo verde y Naranjo en flor, 1944. En 1951 pasó una temporada en España, para luego viajar a Francia, en donde trabajó como copista de música para la Ópera de París. Escribió las letras de sus mejores tangos entre 1955 y 1957. Se alejó del tango durante unos años para luego volver a componer en 1966. Homero Expósito formó parte de la llamada Edad de Oro del tango, que se desarrolló durante la década de los 40, época en la que aparecieron grandes creadores, músicos, compositores, cantores, cada uno con su propio estilo. Se trata de un periodo de gran florecimiento de autores de letras de tango, que marcaron un nuevo camino hacia la profundidad y romanticismo a través de los versos de sus composiciones poéticas. Durante dicha década, en Buenos Aires, empezaron a difundirse grandes salones de baile, conocidos como milongas, en las que las grandes orquestas tocaban en vivo, estrenando nuevas obras en la voz de nuevos cantores. Fue un fenómeno social y cultural difícil de igualar. Naranjo en flor es uno de los tangos más característicos del cancionero rioplatense. Fue compuesto en 1944. Ese mismo año lo estrenó Aníbal Troilo con Floreal Ruiz y se considera la expresión más elaborada de la vanguardia poética, ya que representa una verdadera ruptura con la tradición. En ese sentido, podemos decir que Expósito fue original y único. Naranjo en flor se suma a la trilogía campera, integrada por Flor de Lino y ese extraordinario poema que se llama Yuyo verde. Tema: el tango Naranjo en flor es uno de los principales temas del repertorio tanguero argentino. Tiene como temática los desengaños amorosos y el sufrimiento que desencadenan. Cabe recordar que el tango, por su naturaleza, presenta un aspecto elegíaco, es decir, que se caracteriza por tener rasgos de composición lírica, de asunto triste, sentimental y nostálgico. Estructura externa. El texto se podría dividir en 2 partes, separadas por un estribillo. La primera parte abarca la primera estrofa, desde el verso 1 hasta el verso 8. En ella hay una evocación de un amor pasado, y aunque no se menciona el amor de forma explícita, se sobreentiende. Es una parte más narrativa, todos los verbos están en un pretérito. La última parte, que abarca la segunda y tercera estrofa, desde el verso 15 hasta el verso 28, es más descriptiva. En ella abundan adjetivos y sustantivos y hay muy pocos verbos, por lo que se podría considerar una parte más estática. Estructura interna. La letra de este tango se caracteriza por tener muchas figuras retóricas que sirven para darle ritmo al texto, ya que los versos no son de la misma medida. El ritmo y la musicalidad se dan a través de unas figuras de repetición, como las anáforas y los paralelismos. Además, el empleo de las personificaciones, símiles y metáforas, que están casi siempre presentes en estas composiciones, se podrían considerar la esencia de la letra del tango. Naranjo en flor empieza por un símil o comparación, pero también hay una metáfora, cuyo término real sería ella, la mujer, que nunca se menciona, y los imaginarios son el agua y el río. Era más blanda que el agua blanda, era más fresca que el río. El adjetivo blanda ya ha aparecido anteriormente, y como se encuentra después del sustantivo, es un epíteto que sirve para acentuar las características y cualidades propias de lo que se describe. El río se refiere a la mujer
que en el pasado le ofreció a su amado su frescura y dulzura. Otra metáfora se da con el verso que da título al tango, Naranjo en flor. Esta flor se identifica con la mujer como algo bonito que llama la atención por su perfume, por su color y por su pureza. El autor ha elegido una flor muy olorosa para representar a una juventud que, al igual de una flor de naranjo, dura muy poco. Y en esa calle de estío, calle perdida, metáfora pura. El autor, con estos dos versos, está identificando la calle solitaria con la soledad del momento y la sensación de sentirse perdido. En esa calle perdida, ella apareció en verano y dejó allí un trozo de vida, dejó un pedazo de vida. En este sentido, es como si ella le hubiera regalado un pedazo de vida para luego marcharse para siempre. Y se marchó. El estribillo empieza con una enumeración. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Como podemos comprobar, hay una serie de verbos en infinitivo. En el estribillo, el autor intenta resumir lo que en realidad es la vida, es decir, sufrimiento, pero también separación y pérdida, hasta llegar a no pensar, o sea, hasta llegar a desprenderse de todo para no sentirse atado al sentimiento. Lo que más presente está en la vida es el sufrimiento. Por eso pone ese dolor en primer lugar, porque en realidad ha sido causado por el amor. Si uno quiere amar, tiene que estar dispuesto a experimentar el sufrimiento, porque el amor no es solamente felicidad, sino también separación y nostalgia. Tal como ha sido planteado en el estribillo, lo que se pretende poner de relieve es que en la vida se aprende básicamente a decir adiós y a dejar partir. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor. El perfume del naranjo en flor es el recuerdo de aquella juventud que ya ha pasado para siempre. Es como si el autor quisiera identificar el perfume de la flor de naranjo con las promesas vanas, es decir, lo que se recuerda de una flor de naranjo es su perfume, lo mismo que de un amor se recuerdan unas promesas que querían presentar a ese amor como eterno y que fueron vanas. Entonces, lo que queda de aquella mujer es lo mismo que queda de aquel amor, una promesa, un proyecto, una ilusión que se perdieron en el tiempo. Además, el perfume de la flor de naranjo dura muy poco, solo una estación, pero siempre quedan los recuerdos, que se escapara con el viento. Tanto el perfume como las promesas se escapan con el viento, lo que quiere decir que desaparecen, son efímeras, ya que el amor nunca dura eternamente. La segunda estrofa empieza con una anadiplosis, repetición de la misma palabra al final de un verso y al comienzo del siguiente. Después, ¿qué importa el después? Este después que abre y cierra el verso quiere decir que tras todo lo que se ha vivido, lo que hay después no tiene importancia, porque queda simplemente el recuerdo. Este después, con puntos suspensivos, deja entender que detrás hay algo, pero en realidad no hay nada, ya que lo único importante en su vida fue ese amor, y lo que viene después ya no tiene interés. Toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado. Toda su vida es el ayer porque él vivió intensamente cuando amó, para luego sobrevivir con el recuerdo de ese amor, que lo detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud, que me ha dejado acobardado. La juventud se evoca con una paradoja, eterna y vieja, porque es una juventud antigua, pasada. Él ha envejecido, pero en su mente sigue siendo eternamente joven. Esos dos adjetivos se contradicen, pero solo aparentemente, por eso forman una paradoja. Ese amor antiguo le ha dejado acobardado, porque cuando se sigue amando en soledad, cuando el amor no es correspondido, ya no es amor, sino sufrimiento, como un pájaro sin luz. Este verso contiene un símil. El pájaro se asemeja a la situación que él tiene, o sea, está solo y sin ilusiones.
Desde el punto de vista de la interpretación, se podría entender como si se tratara de un pájaro ciego que ni canta ni vuela, casi como si estuviera prisionero, aislado y solo. Podría también considerarse como una ilusión. El autor no ha logrado olvidar ese amor y sigue sufriendo, llevando al presente esa sensación de que algo causó esa ruptura y que en algo tuvo la culpa. Pero no hay ilusiones en la vida y lo único que le queda es el vacío, que el autor expresa a través de la imagen del pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? En la última estrofa hay dos futuros hipotéticos que se dan en dos preguntas retóricas, que presentan una estructura paralela y anafórica con el qué, que se repite al principio de cada pregunta. El autor no utiliza el pasado y tampoco el condicional, sino el futuro con valor de pasado y de hipótesis. Es como si él hubiera traído a su presente esa sensación de pérdida y de sentimiento de culpabilidad al ser abandonado por ella en aquel momento de su vida. Lo que básicamente se percibe en esos últimos versos es el recuerdo de un amor frustrado cuyo final amargo ha dejado una herida que todavía no se ha sanado. Dolor de vieja arboleda, canción de esquina con un pedazo de vida, naranjo en flor. En los últimos 4 versos el verbo desaparece, casi para subrayar esa sensación de soledad y de sufrimiento que se realiza con la ausencia de la acción. El verso 25, dolor de vieja arboleda, es una personificación. El dolor no lo percibe la arboleda, sino él que está pensando en aquel amor perdido. El verso 26, canción de esquina, podría hacer referencia a un cantante callejero que pone todo su sentimiento en la canción, pero nadie le hace caso. Es como si fuera una canción perdida en el viento, sin ninguno que la escuche. En esta última estrofa, lo que se está representando es la nostalgia y la soledad, lo que a él le ha hecho seguir viviendo en ese momento en el que se sintió vivo de verdad, con un pedazo de vida, puesto que el resto de su existencia no ha sido vida, sino recuerdo de aquella vida. Es como si ese pedazo de vida se quedara allí, en el pasado de su memoria. El naranjo en flor es solamente un momento de su juventud.